Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 4, Misterio resuelto. Ante esto los civiles estarían sorprendidos de ver cómo es que un soldado consiguió llegar hasta el bote de un solo salto. En eso los soldados ayudarían a subir a Takashi, a lo que después el comandante se acercaría y diría, ya está a salvo soldado. En eso Takashi diría, se los agradezco mucho. En eso unos soldados lo comenzarían a examinar para ver si no tenía mordidas, a lo que después le dirían, está limpio. En eso le dirían, dinos de qué unidad vienes, a lo que después Takashi no sabría qué decir. En eso el comandante diría, déjenlo tranquilo, acaba de pasar por un momento difícil, ya que apenas consiguió llegar. En eso el comandante le diría, ¿cuál es tu nombre hijo? A lo que después Takashi diría, mi nombre es Takashi Komuro. En eso él diría, es un placer conocerte cadete Komuro, mi nombre es comandante William Striker. Tiempo después ellos llegarían al aeropuerto. En eso Takashi bajaría con todos los civiles, mientras los soldados los dirigían. En eso Takashi se movería y después comenzaría a caminar por esa zona, donde vería que habían varios lugares donde atendían a soldados que eran heridos por traer a los civiles, mientras que en otro vería como habían lugares donde tiraban a la gente que era infectada. En eso él llegaría a una zona donde podría observar cómo los aviones despegaban, pero en toda esa zona habrían unos pocos zombies. En eso Takashi diría, vaya, menos mal que todo este sitio está más arriba de la zona de despegue de los aviones, si no sería una completa masacre. Pero en eso alguien le diría, sí, pero hacemos lo que se puede hacer. En eso Takashi al escuchar su voz, voltearía y vería a una mujer de cabello morado, con unos lentes, la cual también le diría, ¿buscas algo soldado? En eso Takashi diría, no, yo solo venía a ver cómo es que evacuan a los civiles, pero ahora que estoy viendo incluso oír a dónde puedes estar tranquilo como en el cielo, es complicado. En eso la mujer diría, sí, así son las cosas últimamente. En eso Takashi diría, ¿cómo fue que ellos llegaron hasta aquí? ¿No se suponía que ya no estaban los puentes? En eso la mujer diría, este aeropuerto era solo para un cierto público, pero después de lo que pasó, rico o pobre, todos tenían un mismo objetivo, puede que uno de ellos haya sido mordido y haya infectado a los demás, por esa razón se aumentó la seguridad para recibir a los civiles. En eso Takashi diría, ya veo, a lo que después la mujer diría, ¿cómo te llamas soldado? En eso él diría con intriga, soldado, a lo que después ella le diría, sí, traes un armamento de Atlas, ¿no es así? A lo que después él diría, es cierto, mi nombre es Takashi Komuro. En eso la mujer le diría, mucho gusto Takashi, mi nombre es Rika Minami. En eso llegaría otro soldado quien diría, teniente Komuro, a lo que después él voltearía y en eso diría, ¿qué sucede? A lo que después el soldado diría, tiene una llamada, a lo que después Rika diría, nos vemos luego. Takashi, en eso él diría, sí Rika, a lo que después él tomaría el teléfono y diría, hola. En eso una voz diría, seguiste mis instrucciones al pie de la letra, me alegra ver mucho que estés bien amigo mío. En eso él diría, tú, eres el tipo con el que hablé en el tanque. En eso la voz diría, así es muchacho, dime, ¿trajiste el recipiente que te pedí? A lo que después Takashi diría, sí, lo tengo conmigo. A lo que después el sujeto diría, bien, permanece con él, no lo dejes, ni se lo des a nadie, iré por ti en unas horas. De momento no des más información de ti, pero si alguien pregunta, diles que eres un miembro del equipo X-Force de Atlas. A lo que después Takashi diría, pero yo no soy un soldado, ni siquiera sé qué tiene que ver Atlas en esto. A lo que después él le respondería, ahora lo eres, y sobre tu otra pregunta, no te preocupes por Atlas, solo haz lo que te dije. En eso Takashi diría, está bien. A lo que después el sujeto diría, excelente, nos vemos después, amigo. En eso la llamada se cortaría, y después Takashi diría, maldición, no le pregunte quién rayos era. A lo que después él se iría de ahí. En eso él iría a una sala de reuniones, donde estaban varios civiles recibiendo comida y tratamientos médicos. En eso Takashi se iría a sentar y comería algo. Al mismo tiempo Rika lo vería y después le diría, ¿cómo estás Takashi? En eso él al oírla le diría, Rika, a lo que después ella le diría, ¿puedo sentarme aquí? En eso Takashi diría, sí, a lo que
después ella se sentaría y comería con Takashi, en eso ella le diría, ¿tenías algo de hambre? A lo que después él le diría, tenía un rato que no comía algo, en eso ella le diría, no pensaras en buscar a tu familia y traerla aquí, a lo que después Takashi le diría, yo no tengo familia, a lo que después Rika se quedaría confundida y después diría, ¿de qué hablas? En eso él le diría que su familia fue asesinada cuando él salió de su casa hace ya algunos años, ante esto ella se sorprendería. Y después le diría, lo siento yo no, a lo que después él diría, tranquila, ya no me importa mucho decirle esto a nadie, en eso ella le diría, ¿por qué lo dices? A lo que después él diría, que encontró a los asesinos de su familia, a lo que después ella diría, ¿y qué sucedió? En eso él le diría, ellos dispararon y fallaron, yo disparé, y no fallé, ante esto ella se quedaría impactada, pero más al ver la tranquilidad con la que lo dijo, a lo que después él diría, ¿tú tienes familia? En eso ella le diría, no, mis padres también murieron hace mucho tiempo, y yo no tengo hermanos, solo tengo una amiga en la ciudad, pero no sé si logro escapar, tengo un apartamento en la ciudad, así que espero que se haya dirigido hacia ahí, a lo que después Takashi diría, espero que tu amiga esté bien, mientras tanto, en un bote que venía al puerto del aeropuerto XD, unos hombres veían en él, pero en eso los soldados que estaban ahí dirían, oigan cómo llegaron a Aku, pero en eso sería asesinado por uno de los hombres, ante esto los demás comenzarían a dispararle a los soldados y a las demás personas de la entrada, así toda la gente comenzaría a gritar, a lo que después el que parecía ser el líder diría, tomaremos este lugar para que sea nuestro refugio, no dejen a nadie con vida, o bueno, si hay mujeres hermosas déjenlas vivir, pero a todos los demás mátenlos, en eso todos dirían sí señor, en eso comenzarían a disparar, en eso en la cafetería todos escucharían los gritos de la gente y los disparos, por lo que todos creerían que habían zombies en la isla, en eso toda la gente de ahí comenzaría a correr mientras gritaba, a lo que después Rika diría, ¿qué está ocurriendo? En eso un soldado diría, unos hombres están asesinando a todos, a lo que después Takashi diría, personas matando a personas, esto no lo puedo creer, a lo que después Rika diría, con esta mierda que está pasando, toda la gente se vuelve loca, en eso ella diría, vamos, a lo que después Takashi diría, sí, en eso él iría por su exoesqueleto y después la seguiría, en eso todos llegarían a donde estaban disparando los sujetos, en eso al ver a Takashi y a Rika les dispararían, en eso ambos se cubrirían, a lo que después Rika diría, malditos, están asesinando a toda la gente, a lo que después Takashi diría, ¿cuál es el plan? En eso Rika le diría, están reduciendo nuestras fuerzas, al paso que vamos terminaremos muertos, en eso ella le diría, tú ve por la derecha y usa tu impulso de salto, yo iré por la izquierda y dispararé, en eso él asentiría su cabeza, a lo que después Takashi haría lo que le dijo Rika y después comenzaría a correr mientras iba saltando, en eso los hombres le dispararían, mientras que Takashi también lo hacía, en eso al verlos distraídos, Rika y su compañero comenzaría a dispararles, así consiguiendo matar a varios, en eso Takashi vería que el que parecía ser el líder estaba comenzando a disparar más y más contra los civiles, pero en eso Rika lo mataría, a lo que después él diría, bien hecho Rika, en eso habría una zona despejada, a lo que después Rika le diría a su compañero que le dijera a todos los civiles que tomaran los aviones y se fueran de ahí, junto con los que están heridos, pero que si alguno tenía síntomas diferentes a las heridas, lo dejaran, ante esto él asentiría su cabeza, a lo que después se iría de ahí, en eso Rika y Takashi seguirían luchando contra los hombres que irrumpieron en el aeropuerto, en eso en un descuido de Rika, uno le dispararía en su brazo, por lo que ella gritaría del dolor, en eso Takashi al ver esto se molestaría y después diría Rika, en eso él mataría a quien le disparó y después se dirigiría a donde estaba ella, en eso él le diría, ¿estás bien? A lo que después ella le diría, he sufrido peores, en eso llegaría su compañero y después diría, ¿qué pasó? A lo que después Takashi le diría que le dispararon, en eso él se molestaría y diría, voy a matarlos, en eso Takashi diría, no, llévatela de aquí escapen en un avión, en eso Rika diría, ¿de qué estás hablando? A lo que después Takashi diría, yo los distraeré, les daré tiempo para que escapen, en eso Rika se negaría, pero después Takashi la convencería, en eso ella sin más remedio aceptaría, a lo que después su compañero le diría a Takashi, toma esto, en eso él le daría un casco y después le diría, usaremos esto para comunicarnos contigo, además un soldado me pidió que te lo entregara, tiene un intercomunicador integrado, a lo que después Takashi diría, gracias, en eso él se lo pondría, y después diría, aquí voy, en eso él comenzaría a contar y después saldría y todos los hombres le comenzarían a disparar, pero en eso Takashi los comenzaría a alejar de ahí, para evitar
evitar que siguieran matando gente, mientras que así les daba tiempo a ellos de huir. En eso Rika y su compañero comenzarían a alejarse de esa zona, así consiguiendo llegar al último avión que estaba a punto de despegar. En eso el compañero de Rika le haría saber a Takashi que ya estaban dentro del avión, pero el problema era que era el último avión. En eso Takashi diría, no se preocupen por mí, váyanse. En eso Rika se negaría, pero después, al ver que la situación estaba empeorando, aceptaría con mucho enojo. En eso el compañero de Rika le diría a Takashi, lo siento chico, a lo que después él diría, no se preocupen. En eso se perdería su llamada con ellos. En ese mismo momento, uno de los hombres, al ver que el último avión se estaba yendo, diría, oh no, maldición, se están alejando. En eso los hombres restantes le dispararían al avión, a lo que después Takashi aprovecharía esto y les dispararía, pero en eso, el soldado le llamaría a Takashi por su intercomunicador y le diría, Takashi, ¿estás ahí? En eso él diría, sí, estoy aquí, a lo que después él diría, ¿qué está pasando ahí? A lo que después Takashi le diría mientras disparaba, unos sujetos entraron al aeropuerto y abrieron fuego contra todos, pero por suerte todos consiguieron escapar, a lo que después el hombre diría, eres muy estúpido por haberte quedado, pero reconozco que tienes valor, trata de resistir un poco más, iré por ti. En eso él diría, entendido, a lo que después a Takashi se le acabarían las balas, y diría, mierda, esto cada vez se pone mejor. En eso él vería que la entrada estaba bloqueada porque había sido destruida, pero en eso vería que una ventana estaba con el cristal roto, la cual daba al interior de la base. En eso los hombres recargarían, por lo que él aprovecharía esto y rápidamente daría un fuerte salto y llegaría a la ventana con éxito, mientras los demás hombres le disparaban. En eso el soldado le diría, resiste Takashi, a lo que después él diría, eso hago, pero ya no tengo armas. En eso el soldado le diría, ¿dónde estás? A lo que después él diría, estoy en la sala donde llegan y salen los pasajeros. En eso él diría, dirígete a la sala de seguridad del aeropuerto, está a unos 2 pisos arriba de ti, por tu mano derecha, ahí probablemente hay armas de las personas de seguridad. En eso él diría, entendido, a lo que después comenzaría a dirigirse a donde le indicó el soldado, justo en el momento en el que los hombres entraban. En eso Takashi llegaría a la sala de seguridad y después rompería la puerta. En eso él vería las armas de los policías y las tomaría. En eso se asomaría con sigilo por la puerta, a lo que después los hombres comenzaría a inspeccionar cada cuarto. En eso Takashi aprovecharía esto para dispararles a los que estaban cerca. En eso él se cubriría, mientras los demás hombres le disparaban, a lo que después el soldado se comunicaría con él y le diría, Takashi, mis instrumentos me indican que hay alrededor de tu zona rastros de plutonio y uranio. En eso él le respondería, ¿y eso qué? A lo que después el soldado le diría, esos son rastros de compuestos de bombas. Ante esto Takashi se sorprendería, pero después diría, ¿qué hago? En eso él diría, escapa de ahí, dirígete a una zona más alejada de ese edificio. En eso Takashi seguiría disparándoles, pero después él vería una oportunidad, y en eso él rompería el cristal, y después saldría del edificio para caer en otro. En eso los hombres le seguirían disparando, pero al mismo tiempo todos escucharían un extraño sonido, así como si algo se estuviera dirigiendo hacia ellos. En eso Takashi diría, oh mierda, a lo que después el soldado le diría, Takashi, al suelo oro. En eso una bomba caería en la zona de despegue del aeropuerto causando una gran explosión, que dejaría inconsciente a Takashi. Pasados 10 minutos Takashi comenzaría a despertar, mientras el soldado decía, Takashi, ¿estás ahí? Cambio, Takashi, ¿me recibes? En eso él diría con dificultad, sí, aquí estoy. En eso el soldado diría, me alegro mucho de ver que estás bien, amigo, dime qué pasó. En eso él diría, la bomba cayó a lo lejos. En eso el soldado diría, entiendo, pero ¿qué rayos fue eso? Esa bomba debió acabar contigo. A lo que después él diría, no me des ánimos. A lo que después el soldado diría, tu exoesqueleto fue desactivado, el pulso electromagnético debió haberlo dañado. En eso él diría, los demás sujetos no corrieron con la misma suerte. En eso Takashi tomaría su arma, pero en ese mismo momento el soldado diría, escúchame bien Takashi, algo se está dirigiendo a donde estás tú, son unidades rápidas y muchas. A lo que después Takashi diría, son más de esos tipos. A lo que después el soldado diría, no lo sé, pero en eso Takashi escucharía como algo se estaba aproximando. En eso él apuntaría con su arma, y después se quedaría en shock, ya que eran zombies. A lo que después Takashi diría, mierda. En eso él les comenzaría a disparar, así comenzando a matarlos. En eso vería que cada vez estarían llegando más, a lo que después él bajaría de ese edificio por unas escaleras. En eso él comenzaría
comenzaría a correr mientras les disparaba, en eso se toparía con unos enfrente y los golpearía, en eso el soldado le diría, ¿qué está sucediendo Takashi? En eso él le diría, esas cosas están en el aeropuerto, pero qué mierda, estos malditos zombies son más rápidos, en eso el soldado le diría, tranquilo aguanta un poco, ya estoy en camino, en cuanto esté cerca te diré a dónde ir para tu rescate, en eso él diría, es fácil decirlo, a lo que después él seguiría corriendo mientras le seguía disparando a los zombies, en eso él vería la zona de reuniones de espera, y después se dirigiría a donde estaba, en eso él entraría por la puerta y la atracaría, a lo que después los zombies se comenzarían a juntar y comenzarían a romper la puerta, en eso el soldado diría, tu exoesqueleto está de vuelta en línea, dirígete al otro edificio, estoy a 2 minutos de esa zona, en eso él diría, entendido, a lo que después él comenzaría a correr, en eso la puerta se rompería y los zombies empezarían a entrar en el aeropuerto, a lo que después Takashi empezaría a subir por las escaleras del edificio, en eso llegaría al techo, pero vería que los zombies también venían, en eso él cerraría la puerta y la bloquearía, pero él ya no aguantaría, en eso el soldado diría, estoy aquí, es ahí en medio de los dos edificios, en eso un helicóptero bajaría, a lo que después el soldado le diría, corre corre, en eso Takashi soltaría la puerta, y comenzaría a correr, pero en ese mismo momento los zombies lo comenzarían a seguir, a lo que después Takashi llegaría al borde del edificio, en eso el soldado y el helicóptero comenzarían a disparar para cubrir a Takashi, en eso el soldado le diría, vamos, vamos, a lo que después Takashi daría un gran salto y llegaría al helicóptero, en eso el soldado diría, vámonos de aquí, ahora, a lo que después el helicóptero comenzaría a alejarse de ahí, en eso Takashi se sentaría de la fatiga y del cansancio, a lo que después el soldado le diría, ya estás a salvo amigo, en eso él diría, así que tú eres el sujeto que me habló en el tanque, en eso él se reiría y diría, así es, perdón por no haberme presentado antes viejo, mi nombre es Troy Winter, es un gusto Takashi, en eso él le extendería la mano, a lo que después él se colocaría de pie y le diría, es un gusto Troy, en eso Takashi le estrecharía su mano, a lo que después Troy le diría, dime trajiste el contenedor que te pedí que guardaras, en eso Takashi sacaría algo de su exoesqueleto y le diría, aquí está, a lo que después se lo daría a Troy, en eso él le diría, gracias amigo, en eso Takashi le diría, me dirás para qué es tan importante ese contenedor, a lo que después Troy le diría, lo sabrás más adelante amigo, en eso Takashi le preguntaría, ¿a dónde vamos? A lo que después Troy le diría, a casa, en eso Takashi diría, ya no hay un hogar en estos tiempos, a lo que después Troy le diría, tal vez sea cierto, pero aún podemos hacer algo, tiempo después estarían pasando por la Washington DC, y Takashi podría observar como al igual que en Japón, habrían explosiones por todos lados, mientras también se escuchaban sirenas de policía, pero sobre todo gritos de la gente, en eso Troy le diría, ¿estás bien viejo? A lo que después Takashi le diría, ¿qué rayos causó todo esto? En eso Troy diría, nadie sabe, contaminación, tráfico de órganos, hay bastantes posibilidades, pero supongo que esto fue en gran parte por nuestra culpa, a lo que después Takashi diría, tal vez tengas razón, en eso Takashi diría, ¿a dónde vamos? A lo que después Troy le diría, a un lugar seguro, además después de lo que hiciste, hay alguien que quiere conocerte.